Les invito al Evangelio según San Mateo, al capítulo 8, versículo 5. Es el pasaje que hoy estaremos considerando en esta mañana. Dice la palabra del Señor: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ve y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Padre, en esta mañana te damos gracias. Te damos gracias por esta bendita palabra, Dios, que hoy consideraremos en el nombre de Jesucristo. Pedirte, Espíritu de Dios, que me llenes, me des la sabiduría, que abras los corazones de mis hermanos, que bendigas a cada uno de los que tú has dispuesto en esta mañana, Padre, los que hemos venido en esta mañana. Sabemos, Padres, que muchos no están en esta mañana porque tú los tienes en otra misión, en el creer, en el vivir por fe, que es de lo que hoy vamos a hablar. Que algunos los tienes en un hospital, en una cama, a otros en sus casas postrados también, Señor. Pero sabemos, Padre, que desde aquí hacemos fuerza y oramos para que seas tú glorificándote en esta mañana, Señor. Que tu presencia nos llene, que esta palabra nos edifique, Señor, y que al salir de este lugar salgamos con gozo, con fe, sabiendo, Señor, que tu poder sigue activo y vigente en nuestra vida. Todo lo pedimos, amado Dios, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Dios le bendiga, iglesia. Pueden tomar asiento. Qué gozo ver a la familia Castañeda, Natalia de vuelta. Gracias, Dios. Qué bendición. Qué bendición. Y bien, seguimos en este evangelio que hemos emprendido, este viaje por el evangelio según San Mateo, a partir del capítulo 8. Vimos hace 8 días la sanidad de un leproso, y como lo manifestamos hace 8 días, nuestro Señor Jesucristo está manifestando su autenticidad. Nuestro Señor Jesucristo está mostrando las credenciales que lo acreditan como el Hijo de Dios. Jesús, como lo leímos también hace 8 días en Juan capítulo 5, el versículo 19, él dice que todo lo que él hace, lo hace porque vio a su Padre. Todo lo que él está haciendo lo hace porque, es decir, él es un imitador del Padre, ¿sí? Y que los milagros que él está haciendo, los está haciendo para que todos se maravillen, para que todos vean lo que nadie ha hecho. Los fariseos en el tiempo de Jesús habían exorcistas, ¿sí? Habían hombres que manipulaban con trucos, ¿sí? Aún dentro de los fariseos tenían no este don de Dios, porque no era de Dios, pero encontraban que hacían cosas, que hacían milagros, ¿cierto? Porque aún Satanás, Dios permite muchas veces hacer cosas
que salen del orden natural para engañar a aquellos que están llamados a perdición, aquellos que son supersticiosos, aquellos que quieren encontrar, como Simón el mago que encontramos en el capítulo 8 del libro de los Hechos, ¿sí? Entonces Jesucristo, con estos milagros portentosos, está mostrando quién es Él, quién es verdaderamente Jesucristo. Está mostrando que esos milagros solamente los puede hacer Dios, que esos milagros solamente los puede hacer un enviado de Dios. Y esta es la autenticidad de lo que nuestro Señor está haciendo. Y hemos visto que Mateo ha puesto cada pasaje no de una manera cronológica, sino de una manera teológica. El Evangelio de Mateo está dirigido a una audiencia judía, ¿sí? Entonces Mateo se tomó el trabajo de ponerlos de una manera teológica para que ellos lo fueran entendiendo, no de una manera cronológica como si lo está haciendo Lucas. Si ustedes miran el Evangelio de Lucas y de Marco, va en un mismo orden de acuerdo a los milagros, no así Mateo. Pero lo que quiere Mateo es mostrar a los judíos que Cristo es el Rey, es el Mesías, y el Señor viene a romper con esa religiosidad y esa tradición. En los tiempos de Jesús, como hoy en día, la enfermedad era un asunto muy serio. Era un asunto muy serio. Por eso el Señor hace tanta sanidad de enfermedades físicas. Es por eso. Y aquí nosotros tenemos un pequeño cúmulo de las obras que hizo el Señor, porque Juan en su Evangelio nos dice que si todas las obras que hizo Jesús se pudieran registrar en libros, los libros no cabían en este planeta. O sea, entonces esto es como una pequeña muestra de todas las cosas que hizo nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que los fariseos, ellos relacionaban la enfermedad producto del pecado, ¿sí? Si alguien estaba enfermo, era porque estaba cargando un pecado. Y si bien en este mundo caído la enfermedad hace parte de las consecuencias del pecado de Adán y Eva, ¿sí? No necesariamente, no porque me dio una gripa estoy en pecado, ¿sí? No porque estoy padeciendo un cáncer estoy en pecado, o porque los hermanos que están viviendo COVID, ¿cuál pecado tendrán eso? ¿Sí? Porque a mí me dio COVID, por demás, y si soy pecador. Entonces lo llevaban al extremo de la religiosidad, ¿sí? Este leproso es porque tiene un pecado. ¿Quién pecó, Señor? Estos sus padres. O sea, siempre querían buscar la respuesta a lo que vivían en torno al pecado. Jesús, si bien tiene el poder para sanar enfermedades, por ser Dios, también tiene el poder para perdonar pecados, ¿sí? Jesús tiene el poder para las dos cosas. Entonces, Jesús, como enviado de Dios, va a mostrar cuál es el verdadero propósito. Y el propósito, amados, que Jesús nos muestra en su palabra es mostrar que es el Hijo de Dios. Y si es el Hijo de Dios, entonces el Mesías enviado por Dios. Y como tal, era el varón de Dios que habló Moisés en el capítulo 18 de Deuteronomio, ¿cierto? Lo que habló el profeta Isaías, lo que habló el profeta Jeremías. Todos los profetas hablaron del que había de venir. Entonces, si él era el Hijo de Dios, debían creer de que Jesús era el Mesías. Era el Mesías, ¿sí? Entonces, conociendo Jesús el corazón de los fariseos, el corazón de los escribas, el corazón de los maestros, Jesús los confronta en el punto que ellos creían ser fuerte, en su religiosidad. En su religiosidad, en su tradición, esta vez con la sanidad del siervo de un centurión. Y la palabra nos dice que Jesús, después que terminó el sermón del monte, estaba en el monte, estaba en la montaña, y descendió y le seguía mucha gente. En el camino a Capernaum se encontró con un leproso y lo limpió de su lepra. Rumbo, después de este milagro, dice la palabra que el Señor entró por fin a Capernaum. Entró a Capernaum, dice el versículo 5, entrando Jesús en Capernaum,
vino a él un centurión rogándole. Entonces, el primer punto de los 3 encabezados que hoy quiero dar, que hoy quiero considerar, que hoy quiero exponerle a ustedes, el primero es la religiosidad. En el templo de Jerusalén, solo los varones judíos podían estar en el lugar sagrado, ¿sí? Solo ellos tenían acceso a estar en el lugar donde estaba el templo, donde estaba el arca, donde estaban todas las cosas. Ahí solamente podían entrar los varones judíos. Las mujeres únicamente podían llegar, había un patio exclusivo para las mujeres y hasta ahí podían entrar. Los gentiles también había un patio fuera del templo, un poquito más alejado hacia la salida, un poquito más marginado, donde podían estar los gentiles, ¿sí? Y los leprosos ni siquiera podían entrar en Jerusalén, ¿sí? O sea, estas eran las reglas que tenían los judíos en su religiosidad, apartado todas las cosas. Y tenían el patio de los gentiles porque así lo estableció Dios cuando mandó construir el templo. Es decir, ese plano, el arquitecto fue Dios, y lo hicieron simplemente porque Dios lo había ordenado, más no porque ellos verdaderamente pensaran de que los gentiles tuvieran una sola oportunidad de entrar en el reino de los cielos. O sea, eso para ellos era, o sea, impensable de que un gentil pudiera entrar al reino de los cielos. En el peor de los casos o en el mejor de los casos, si de pronto Dios le concediera para que fuera el mesero en el banquete de la boda del Cordero. Digamos que eso es la tradición rabínica, y ahorita lo vamos a ver un poquito más al detalle. Eso hacía parte del pensamiento que ellos tenían. Entonces, por esto Jesús primero un leproso, ahora luego viene a un centurión que por demás es gentil. Los centuriones podían ser un sirio o un italiano, ¿sí? Pero no era un judío, un centurión. Entonces, un centurión romano era el encargado de comandar una centuria. Una centuria era un comando de 100 soldados. A su vez, esa centuria hacía parte de las 60 que conformaban una legión. Una legión de soldados eran 6.000 soldados y estaba dividida en 60 centurias de 100 soldados cada una. Entonces, cada centurión estaba encargado de la parte física, de las partes militares. Tenían una zona encargada. Por ejemplo, ahí en Capernaum había un centurión que estaba encargado de un grupo de 100 soldados que estaban ahí dispuestos para tener el orden, sí, comandaban, pero la orden venía de Roma. Entonces, este centurión se dirige. Y aquí hay algo importante que quiero, porque la palabra de Dios dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y empecé el servicio con el pasaje paralelo en Lucas, porque Lucas dice que él envió a unos ancianos, ¿sí? Mateo dice que fue directamente el centurión. Lucas nos dice que él envió fue a unos ancianos cuando él supo del poder de Jesús. Por demás, este centurión era un hombre que había creído, ¿sí? Porque este centurión sí se fijó en que este era Jesús, en que este hombre verdaderamente hacía milagros guiado por Dios. Entonces, para armonizar lo que dice Lucas y lo que dice Mateo, de que Mateo dice que fue directamente y Lucas dice que envió a unos, esto se puede armonizar de la siguiente manera. No siempre que la palabra dice que fulanito hizo algo, fue directamente que fulanito lo hizo. Entonces, por ejemplo, en Marcos 10, versículo 35, la palabra de Dios nos dice que fueron a Jesús Juan y Jacobo, su hermano, a Jesús a pedirle un favor, a decirle que ellos querían estar en el primer lugar en el reino de los cielos, uno a derecha y otro a izquierda. Entonces fue Juan, los dos hijos de Zebedeo, ¿sí? Y Mateo 20:20 nos dice que fue la mamá de ellos que fue a Jesús a pedirle que interceder por ellos para que Jesús le permitiera estar
uno a la derecha y otro a la izquierda. Entonces, lo que quiere decir la palabra es que la mamá fue la que fue en nombre de Juan y de Jacobo, ¿sí? Entonces, ¿quiénes fueron delante de Jesús? Juan y Jacobo, y la mamá fue como la mensajera. Pero ¿en nombre de quién lo estaban haciendo? En el nombre de los hijos. Otro ejemplo, en Mateo 27:26, por ejemplo, dice que después que Pilato soltó a Barrabás, ¿sí? Y azotó a Jesús. Después de azotarle, dice la palabra, le entregó para que fuera crucificado. Pero obviamente que Pilato no fue el que azotó a Jesús. Pilato dio la orden que azotaran a Jesús, pero aparece que el que dio la orden fue Pilato, y como tal dice Pilato azotó a Jesús, ¿sí? Entonces eso es lo que quiere decir la palabra. Un ejemplo más, en Juan 3:22, la palabra nos habla de que Jesús, Juan dice en 3:22, veámoslo, capítulo 3, versículo 22. Después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Aquí en este capítulo, versículo 22, dice que Jesús bautizaba. Y en el capítulo 4, en el versículo 1 también dice la palabra del Señor: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Y el mismo Juan aclara en el versículo 2, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Pero aparecía de que el que estaba bautizando era Jesús. ¿Por qué? Porque lo hacían en el nombre de Jesús, ¿sí? Entonces ahí se armoniza lo que quiere decir Mateo y lo que quiere decir Lucas, que el que mandó la orden fue el centurión. Entonces Mateo lo que hace es como acortar y simplificar el proceso y decir, el centurión fue a Jesús. Mandó unos representantes, pero directamente él era el que estaba enviando. Él era el que dio la orden. Él era el que estaba rogándole a los ancianos y decirle, vayan a Jesús e intercedan por este hombre, porque el centurión se acercó. O sea, aquí hay algo que rescatar, y es la manera como este centurión fue a Jesucristo, ¿sí? O sea, la manera como llevaron esta razón. Dice la palabra que postrado en casa el paralítico estaba gravemente atormentado. Pero en el versículo 5 dice que el centurión fue rogándole, en la misma actitud de humildad que se postró el leproso. La misma actitud del leproso. ¿Y cómo llegó? Señor, como debemos llegar nosotros. La primera aventuranza dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos heredarán el reino de los cielos. Y una muestra de ser pobre de espíritu es la humildad. Es decir, tú eres mi única esperanza. Es decir, yo no tengo nada que ofrecerte y me postro y me humillo delante de ti. Este centurión, un hombre poderoso, un comandante de primera línea, ¿sí? Se humilla delante de nuestro Señor. Y algo de resaltar en este centurión es que el siervo, él lo amaba a su siervo, porque él fue a interceder. Lucas nos dice que fue un esclavo. Duolos significa la palabra en el griego, duolos significa esclavo. Mateo nos dice que fue un criado, ¿sí? Es decir, Mateo lo que quiere armonizar era que este muchacho era importante para este centurión. Y resalto esto, ¿por qué? Porque los esclavos en la época de nuestro Señor Jesucristo eran mal vistos. Eran vistos como una herramienta. Los esclavos eran vistos como una herramienta, ¿sí? Así que tratarlo con amistad, tratarlo como que con gentileza, era algo que rompía la tradición común. El que tenía un esclavo lo tenía para que hiciera los quehaceres de la casa, ¿sí? O sea, así eran tratados los esclavos. Es más, Aristóteles decía que los esclavos eran una herramienta dotada de vida. Era una herramienta dotada de vida, ¿sí? Es decir, hacia ese punto trataban a los esclavos.
Entonces, que este varón se haya tomado el trabajo de gestionar para que su siervo fuera salvo, era algo bien especial que también llamó la atención de nuestro Señor Jesucristo. Y los centurión, la palabra del Señor nos habla que en términos generales eran hombres piadosos, eran hombres creyentes por demás. Lucas 23 versículo 47 nos dice que el centurión, después que vio todas las cosas, cuando vio todo lo que había sucedido, dice la palabra que le dio gloria y creyó. Dio gloria a Dios y dijo: verdaderamente este es el Hijo de Dios, dijo ese centurión al pie de la cruz de Cristo. En Hechos 10 nos habla de Cornelio, un gentil, ¿sí? Un centurión también. Dice la palabra que era piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Fue un hombre que se convirtió, era un hombre que tenía temor de Dios. En Hechos 27, en el versículo 43, dice la palabra: cuando naufragaron, cuando iba Pablo rumbo a Roma, que el centurión encargado de los presos que iban llevados a Roma, los otros soldados y dijeron: matemos a todos los que iban ahí para que ninguno escape. Pero el centurión dice la palabra en el versículo 43, pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió ese intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra en protección. Es decir, los centuriones eran unos hombres verdaderamente piadosos. Al menos esto que nos registra la palabra de Dios. Entonces, este hombre fue a la presencia del Señor en humildad. Y dice, Lucas dice que estaba a punto de morir. Algunos especialistas dicen que tenía parálisis progresiva, que eran calambres constantes, que llegó a un punto que ya la muerte está a puerta. Por eso, con tanto desespero, este varón envía por Jesús a pedirle que tenga misericordia del sufrimiento de su siervo. Entonces, este varón le dice: mi siervo está atormentado. Y Jesús en el versículo 7 le responde, y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Ojalá la expresión de Jesús: yo iré y le sanaré. Si algo era oprobioso para un judío, era entrar a la casa de un gentil. De hecho, la Misná era el libro de tradiciones donde tenían toda la tradición de los judíos. Decía: entrar en la casa de un gentil es cosa inmunda. O sea, lo que yo había dicho, son 62 reglas que tenían los judíos, que declaraban a un judío inmundo y ceremonialmente impedido para participar en el templo. 62, entre otras cosas, entrar a la casa de un gentil. Por ejemplo, veamos en Juan capítulo 18, versículo 18. Juan 18, 28, cuando el Señor lo estaban juzgando, dice la palabra del Señor: llevaron a Jesús a casa de Caifás al pretorio. ¿Al pretorio dónde era? ¿Pretorio era dónde? Pilato, ¿sí? Lo llevaron al pretorio. Era de mañana, y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer de la Pascua. Es decir, no entraban a ningún lugar donde hubiera un gentil para no contaminarse. En Hechos 10 versículo 28, cuando Pedro es confrontado con que Dios no hace acepción de personas, en el versículo 28 la palabra del Señor dice: y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Pedro, el judío, Pedro era recalcitrante, radical en sus tradiciones. Cuando tuvo la visión que Dios le dijo: Pedro, come, mata, y dice: Señor, a mí nunca ha entrado algo inmundo en mi boca. El Señor que le dijo: no llames inmundo a lo que yo he limpiado, no lo llames común, porque yo lo he limpiado. Entonces el Señor también estaba, pero Pedro aquí está dando fe de cuán oprobioso era que un judío entrara en la casa
de un gentil. Y esto nos lleva, amados, al segundo encabezado. Al segundo encabezado, la respuesta del centurión. El centurión sabía cuánto oprobio, ¿sí?, era para un judío entrar en casa de un gentil. Él lo sabía, pero Cristo dijo: yo estoy dispuesto, yo voy. Lucas dice que iban en camino y el centurión mandó a unos amigos, cuando lo vio ya como que se acercaba a la casa, mandó a unos amigos a decirle: tranquilo, no venga a la casa. Entonces dice el versículo 8 de Mateo: respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. La suficiencia de la escritura es el segundo encabezado. Solo la palabra de Dios es suficiente. Este varón entendía el valor de la palabra de Dios, y si ese valor lo tenía hace 2000 años, ¿cuánto más hoy que no tenemos a Jesús entre nosotros por ahora? ¿Sí? O sea, si esa palabra tiene valor, este centurión dice: tranquilo, solamente di la palabra. Porque si tú eres el Hijo de Dios, yo he leído, ¿cierto? Porque ellos tenían el Antiguo Testamento, la ley, los profetas, que en el primer día, que al principio hizo Dios los cielos y la tierra, que Dios hizo todas las cosas. ¿De dónde la hizo? De la nada, ex nihilo, de lo que no existía. Lo hizo nuestro Dios. Entonces simplemente, Jesús, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el representante de Dios, así que simplemente di la palabra. Di la palabra y eso va a ser suficiente para que sane. Yo sí creo en tu palabra, yo sí creo en el poder de tu palabra, le está diciendo este varón. Oh, cuánta humildad en el versículo 9. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ve y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Así de sencillo. Pero noten que era un hombre de autoridad, pero él dije: yo también soy un hombre bajo autoridad, es decir, a mí hay un superior que me manda. Roma, yo dependo de la orden de Roma, yo dependo del emperador romano, ¿sí? Pero ese emperador me ha dado autoridad para yo guiar y ordenarles a un grupo de soldados para que hagan lo que manda mi comandante. Así que así como ellos se sujetan a mí, esta humildad, yo estoy dispuesto a humillarme a tu voluntad. Yo estoy dispuesto a someterme a tu autoridad espiritual. Yo también, o sea, en mí no hay orgullo, porque yo reconozco. Y eso es lo que a muchos les cuesta cuando vienen a Cristo, porque quieren llegar a Cristo con el mismo orgullo, quieren llegar a Cristo con la misma soberbia, y no entienden que si bien salimos de la esclavitud del pecado, cuando venimos a Cristo, porque solo Cristo puede romper esas cadenas, como Pablo, pasamos a ser esclavos de Jesucristo. Jesucristo es nuestro amo, Jesucristo es nuestro Señor. Pero ¿cuánto les cuesta mucho decir: yo soy esclavo de Jesucristo, yo soy siervo de Jesucristo? Porque yo soy el gran líder, porque yo soy el que más sabe, porque yo soy el escogido de Dios. Y este varón nos está dando cómo debe ser, cuál es la manera. Este centurión entendió que la orden que daba Jesucristo venía de Dios. Todo lo que hablaba este centurión representaba a Roma, y todo lo que habla Jesucristo habla en el nombre de Dios Padre. Así de sencillo. Así de sencillo lo entendió este varón. Tan fácil que es entender la palabra de Dios, y así lo entendió este varón. Este varón entendió el Salmo 33, versículo 8 y 9. Salmo 33 dice la palabra del Señor: tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Punto. Teman todos, porque es Dios el que ordenó todas las cosas. Así lo entendió
este centurión así lo entendió. Y esto nos lleva al tercer encabezado. Y aquí entramos nosotros los gentiles. Aquí es donde entramos nosotros. Aquí es donde se rompe. Aquí es el punto de quiebre para los judíos. Un gentil, un hombre despreciado por los judíos, dice el versículo 10. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Wow. Ni aún en Israel he hallado tanta fe. Es la primera vez que encontramos en la palabra de Dios que Jesús se maravilla, que a Jesús se asombre de algo. ¿Por qué? ¿Por qué se maravilla Jesús? Porque Jesús esperaba este acto de su pueblo, de los judíos, y vino de un gentil, del pueblo de Dios, los judíos. Jesús esperaba, y la única vez que la palabra nos habla de que Jesús se maravilló de los judíos fue por todo lo contrario. En Marcos 6:6 dice: y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Jesús salió de Nazaret, de su pueblo, hizo unos cuantos milagros. ¿Por qué? Porque Jesús estaba asombrado de la dureza del corazón de ellos. Porque ellos decían: ¿cómo va a ser este el Hijo de Dios? ¿Cómo va a ser este carpintero el Hijo de Dios? Háganme el favor. ¿De dónde poder? ¿De dónde Hijo de Dios? Si mírenlo en la pobreza que vive, ¿cómo va a ser el Hijo de Dios? El Hijo de Dios no puede ser un pobre. Y dice la palabra que Jesús no hizo muchos milagros ahí por causa de su incredulidad. Se asombró Jesús tristemente por todo lo contrario a lo que se asombró este centurión. Este centurión maravilló a Jesús por su fe, por su fe. Y aquí dice el Jesús: de cierto os digo, es decir, presten atención, es decir, paren oreja, porque lo que voy a decir es de suma importancia. Judíos, acuérdense que al Señor lo estaban rodeando una gran multitud. Muchos judíos estaban rodeando al Señor, y el Señor le dice: de cierto les digo, presten oreja, porque lo que viene es poderoso. Y eso va a taladrar sus orgullos, y eso va a taladrar sus corazones. De cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Por qué? Porque este varón no solo creyó, sino que además puso su fe por obra, una fe en acción. Como Dios quiere, como lo dice su palabra, como lo dice el Sermón del Monte. Es decir y hacer, es ser y hacer. No solo soy cristiano, sino hacer las cosas de un cristiano. Entonces Jesús está maravillado con este varón, porque este varón dijo: yo creo, y es más, tanto creo que solo di la palabra y yo sé que mi siervo se cura. Solo dila, yo ya, con que tú la digas, ya yo estoy tranquilo, porque sé que tu palabra tiene poder. Entonces a veces decimos: creemos, pero estamos esperando ahí como a la expectativa, y tenemos todavía de un hilito agarrado por si Dios falla, yo le ayudo. Por si Dios llega tarde, yo ahí estoy para ayudarle a Dios, para ayudarle a Dios. No, este Señor está mostrando que su fe está únicamente en nuestro Señor Jesucristo. Y dice Jesús que en el pueblo de Israel es de donde viene la salvación. Juan 4, versículo 22. Ustedes adoran lo que no saben. Jesús está evangelizando a la mujer samaritana, ¿cierto? A la mujer samaritana, y le dice: la salvación viene de los judíos. O sea, Jesús está reconociendo: mire, ustedes son el pueblo escogido de Dios. La salvación viene de ustedes, porque yo soy judío, dice Jesús. O sea, esto era más confrontante para todos ellos. Como dice en Efesios capítulo 2, Efesios 2, versículo 2 y 13.
12 y 13, versículo, dice la palabra de Dios: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Pablo está diciendo a los de Éfeso: ustedes en un tiempo no tenían el derecho lo tenían los judíos, los de Israel, pero la sangre de Cristo rompió la barrera y ahora ustedes son el pueblo de Dios. Ya no es Israel, el pacto sigue con Israel, ¿cierto? Pero nosotros ahora somos el pueblo de Dios. Y Pablo lo pone en estos términos en Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, versículo 27 al 29. Dice la palabra del Señor: y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en la letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Y en el capítulo 9 de Romanos, versículos 6 y 7: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendiente de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. ¿Por qué? Abraham creyó y le fue contado por justicia. Solo los descendientes de Abraham son los que creen, no todos. No como hay unos hermanos que en estos tiempos quieren revivir la religión judaica y ya no dicen paz, sino shalom, ya no dicen Jehová, ¿cierto? Ahora hablan el nombre de Jesucristo como Yeshua, ¿sí? Ya hablan con los nombres del Antiguo Testamento, Rafa, Elohim, etcétera, etcétera, porque creen que con hablar hebreo son más espirituales. No, aquí la palabra nos dice que eso ya pasó, que el antiguo pacto ya no es Jesucristo. Si tú eres de Israel, pues habla israelí, habla hebreo. Pero si eres de Colombia, ¿cómo tienes que hablar? Pues español, porque para la gloria de Dios tenemos una Biblia traducida al español, que por cierto la tenemos producto de sangre derramada por esos varones de Dios. ¿Sí? Entonces la palabra de Dios nos está diciendo a todos los que creen, dicho de otra manera, el gentil obediente es juez del judío desobediente. Nosotros los que hemos creído somos los jueces de aquellos judíos que no han creído. ¿Por qué? Porque dice su palabra que nosotros, los 12 apóstoles, los discípulos, van a ser jueces, cada uno representando una tribu de las 12 tribus de Israel, ¿cierto? Y que los que creemos seremos jueces de los que no creyeron. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Entonces, en Mateo está diciendo acá, Jesús en este evangelio, dice el versículo 11: y os digo, presten atención, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Wow. Esto sí que, si lo que dijo ahorita penetró el corazón, ahora esto le llegó hasta el alma. ¿Por qué? Porque cada judío tenía la concepción, tenía el pensamiento de sentarse en la venida del Mesías, en la mesa, ahí al lado del Mesías, y disfrutar del banquete, del gran banquete. Ellos eran los que tenían un puesto sí o sí o sí. Es más, la tradición rabínica decía que si un judío por equivocación se iba para el infierno,
Abraham estaba en la puerta del infierno diciendo: no, Señor, usted pertenece acá al reino de los cielos, eso es para los impíos, eso es para los gentiles. Así hablaba. En la tradición, los apócrifos, libros que la Biblia católica los tiene, por ejemplo, Cuarta de Esdras, Segunda de Baruch, capítulo 4, versículo 29, habla de Leviatán, ¿sí? Como un pez grande, se me escapa el otro nombre. Y este gran pez va a ser parte del gran banquete en el que ellos se van a sentar al final de los tiempos. O sea que va a haber comida tapa ya para el cielo, ahí sí. Y ellos van a tener un puesto y van a disfrutar de este banquete. O sea, en la tradición, eso es lo que ellos siempre han creído. Y Jesús viene y le dice: ¡pum! En el reino vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, háganme el favor, Isaac y Jacob, de los cuales eran descendientes directos ellos de Abraham. Porque los judíos eran descendientes directos y nosotros fuimos injertados, hermano. Injertados fuimos nosotros. Entonces Jesús les está confrontando su religiosidad. Y al parecer, miren, no tuvieron y leían todos los sábados, los días de reposo, estudiaban el Antiguo Testamento, pero al parecer nunca pasaron por este pasaje de Isaías 2. Isaías nos habla, desde el Antiguo Testamento habla que en el pueblo de Dios vendrían también gentiles. Capítulo 2, versículo 2 del libro de Isaías. Acontecerá en los postreros de los tiempos que serán confirmados el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Versículo 3. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por su senda, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. De muchos pueblos dice la palabra. En el capítulo 25, aquí también de Isaías, capítulo 25, versículos del 6 al 9. Isaías 25, del 6 al 9, dice la palabra del Señor: y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete. A todos los pueblos, no dice solo a los judíos. Hará a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquetes de vino refinado, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos, y el velo que envuelve a todas las naciones, el velo será quitado. Destruirá a la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y se dirá en aquel día: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Estos pasajes estaban cuando ellos leían la palabra, pero ni aún se daban por enterados. Malaquías, me gusta lo que dice Malaquías. Vamos al último libro del Malaquías, aquí atrásito, en el capítulo 1, en el versículo 11 de Malaquías, dice la palabra de Dios: porque desde donde el sol nace hasta donde se pone es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. La palabra de Dios desde el Antiguo Testamento les está diciendo que vendrán gentiles a ser parte de su pueblo. Alguien que sí lo tenía claro: Lucas 2, versículo 32. Capítulo 2, versículo 32. Dice la palabra del Señor. ¿Quién dijo esto? El anciano estaba esperando la venida del Mesías. Este varón tomó a Jesucristo cuando era un bebé.
Leámoslo desde el versículo 29 para entrar en el contexto. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y la gloria de tu pueblo Israel. Este varón de Dios lo tenía claro, de que Jesús vendría para hacer luz para los gentiles, y no así lo entendieron ellos. Pero oh sorpresa para los judíos, y le dice el versículo 12, volviendo otra vez a Mateo 8: mas los hijos del reino serán echados en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Los hijos del reino son los de Israel, y Jesús les está diciendo: ustedes serán echados al infierno. Capítulo 13 de Mateo, veamos rápido unos versículos. Capítulo 13, versículo 42. Solamente leo esa parte. Y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Versículo 50. Y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de diente. Capítulo 22, versículo 13. Dice la palabra de Dios: entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de diente. Capítulo 24, versículo 51. 24, 51. Y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas, allí será el lloro y el crujir de diente. 25, versículo 30. Versículo 30. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de diente. Toda la doctrina de los judíos, patas arriba, destruida. Jesús les está diciendo: ustedes se van para el infierno si no creen que yo soy el Hijo de Dios. Nadie más en esta palabra del Señor habló tanto del infierno, de la realidad del infierno, como nuestro Señor Jesucristo. Y lo describe. Nuestro Señor Jesucristo les está describiendo cómo es el infierno. Tinieblas, dice nuestro Señor, tinieblas está hecho. Aunque va a haber fuego, no es un fuego incandescente, es un fuego que consume, es un fuego de aflicción, es un fuego de dolor, crujir de diente. El original lo que quiere decir es que crujir de diente es un dolor indescifrable, es un dolor indecible, el crujir del diente, porque en el infierno van a estar muchos van a decir: si merezco estar aquí porque yo dudé. Muchos van a decir eso. ¿Cuántas veces me predicaron? Sí, pero otros van a crujir el diente de odio, decir: yo no merezco estar acá, yo no merezco estar acá. Y ahí va a ser el crujir de diente de odio, porque aún en el infierno sus corazones se van a pedir misericordia. Y Jesús lo está describiendo, nadie más. Y esa oscuridad, ¿por qué? Porque no está la gloria de Dios. Porque en el infierno no está la gloria de Dios. No está la gloria de Dios, no hay luz precisamente porque no está la gloria de nuestro Dios. Pero en contraste a esto, en el cielo, Apocalipsis 21, Apocalipsis capítulo 21, versículos 23 y 24, y dice la palabra del Señor: la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la iluminará, y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieron sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. En el cielo, en la nueva Jerusalén, no necesitaremos luz, porque ya no habrá sol, porque ya no habrá luna, porque ya no habrá mar, porque Dios lo ilumina todo. Mientras que en el infierno, está diciendo nuestro Señor Jesucristo, ahí será el lloro y el crujir de diente. Para que lo entendamos en el contexto de Cristo, las fiestas, los banquetes que hacían en la época de Jesucristo,
En las calles eran demasiado oscuras y muy frías. Entonces solamente los invitados podían estar en la fiesta del banquete, y alrededor del banquete habían antorchas. Luego entonces era un ambiente cálido, un ambiente agradable para estar. Pero si había alguien que no estaba invitado, tenía que quedarse en las calles, porque solo entraban los invitados. Entonces era tan oscuro, era tan frío, que estar fuera a esa hora de la calle era morir de frío, era estar fuera de la gloria de Dios. Entonces, en todo este banquete que el Señor dice, que el rey dice atadle y echarle afuera las tinieblas, está diciendo: ustedes están desterrados, tú no estás a la altura de las bodas del Cordero, de las bodas del Cordero. Muchos en ese día van a recibir lo mismo. Aquellos que creen que tienen un lugar ganado, aquellos que creen que ya su nombre está grabado allá, pero la religiosidad los tiene lejos. Y para terminar, el versículo 13 de Mateo: entonces Jesús le dijo al centurión: ve y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Ve, ya tu siervo ha sido sanado por la fe que tú has tenido. Por la fe que tú has tenido. Entonces, el reino de los cielos no es para religiosos, sino para creyentes. El reino de los cielos no es para religiosos. No el que dice religiosamente y sagradamente: yo voy los domingos a la iglesia. No. El que verdaderamente ha creído en el Hijo de Dios, el que verdaderamente ha puesto la mirada en Jesucristo, ese es el reino de los cielos. Ese sí tiene entrada al reino de los cielos. Y para terminar, 3 reflexiones, amados, que quiero dejar en cada uno de sus corazones. Primero, Jesús dice en Mateo 5:20: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Nuestro estándar, hermanos, nuestro estándar tiene que ser Jesucristo. Porque si nuestro estándar va a ser como los fariseos, porque ellos decían: yo soy mejor, ¿cómo oraban ellos? Te doy gracias, Dios, porque no soy como ese publicano. Te doy gracias porque yo soy diferente. ¿Qué dice la palabra? Que el que fue justificado fue ese publicano, porque dijo: Dios mío, sé propicio a mi pecador. La soberbia, la religiosidad es lo que va a llevar a mucho a la perdición. Entonces, nuestro estándar tiene que ser Jesucristo, no mi hermanito. No es que yo soy mejor que mi hermanito, yo soy mejor, yo sirvo mejor que él, yo me comporto mejor. O en el mundo, yo soy mejor que aquella señora, que mi vecina, que es chismosa todo el día. Yo soy mejor. O sea, si la comparación va a ser con un hermano o con uno del mundo, apague y vámonos. Ahí será yo el ingrediente. ¿Por qué? Porque nuestro estándar tiene que ser Jesucristo. La palabra dice que seamos imitadores de Cristo. Imitadores de Cristo. Así que siempre, cada día, tenemos que perfeccionarnos mirando a Jesucristo, no mirando a los hermanos, ni mirando al vecino. Segundo, solo la palabra de Dios es suficiente. Solo la palabra de Dios. Qué gran enseñanza. Y en el Antiguo Testamento, en el Salmo más largo, el Salmo 119, cada versículo, anoche para escoger estos 2 versículos, Dios mío, porque todos hablan en esencia de lo mismo, hablan el Salmo 119 de la excelencia de la palabra de Dios. Pero el versículo 72, Salmo 119, versículo 72 dice: mejor es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Tu palabra está diciendo. El versículo 130 de este pasaje dice la palabra del Señor: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Este es un llamado a nosotros, los pastores, a exponer, a explicar, para que todos los hermanos podamos entender y disfrutar y vivir conforme a la palabra de Dios. No conforme al testimonio mío, no, conforme a la palabra de Dios. Jeremías, Ezequiel 3, versículo 3 dice que comió ese rollo y que le supo a miel.
Jeremías 15, versículo 16 dice lo mismo. Entonces, que así debe ser la palabra en nuestra boca, hermano. La palabra de Dios es nuestra autoridad. Y última reflexión, el llamado de Jesús en este día es a revisar en qué o en quién está puesta tu confianza. Si es en Jesucristo y en su palabra, o es en tus méritos, ¿sí?, o en tus propias capacidades. Fe, sumisión o incredulidad o rechazo, no hay más. O tenemos fe y nos sometemos como este centurión, o somos soberbios e incrédulos como los fariseos. Es la reflexión que hoy quiero que lleven en su corazón. O quién o en qué estás creyendo, en qué o en quién está tu confianza. Pero qué gran muestra de humildad, de sujeción, de sumisión la que nos ha dado la palabra de Dios a través de un centurión. Y que además, pues, que como este centurión, nosotros como gentiles hoy hacemos parte del reino de los cielos, porque creímos en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amado Señor y Padre Santo, yo te doy gracias en esta mañana, Señor, por tu bendita palabra. Gracias porque una vez más nos muestran tu grande amor. Sí, Padre, porque un día nos llamaste, un día te plació abrir nuestros corazones y creímos en tu palabra, oh Dios. Aunque sin duda que aún hay cosas que debemos cambiar, hay cosas que deben ser transformadas en nuestras vidas. Padre, yo te pido en esta mañana que seas tú guiándonos. Yo te pido que seas tú llenando nuestras vidas, Señor. Que saques todo lo impuro, todo pecado, toda raíz de amargura, toda obra que no sea tuya, arráncala y sácala de nuestros corazones, Señor. Padre, porque hoy nos humillamos delante de ti como este centurión. Hoy confiamos en tu bendita palabra. Di la palabra, Señor, y tú dijiste la palabra y nosotros la hemos creído. Sí, Padre, porque a ti te plació que nosotros creyéramos. Padre, hoy salimos de este lugar dándote gloria. Hoy salimos de este lugar dándote honra. Hoy salimos de este lugar manifestando, Señor, que solo tú eres Dios grande, que solo tú eres Dios poderoso, que tu palabra es lámpara a nuestros pies, que es luminar en nuestro camino, que solo tu bendita palabra es poder. Solo tu palabra, no obras, solo tu bendita palabra. Señor, gracias. Gracias porque hoy has confrontado nuestras vidas, has confrontado nuestras almas y salimos llenos, Dios, llenos de tu presencia, ministrado por esta verdad tan grande, Señor. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos. Sé tú glorificándote y gracias por mostrar tu poder, ese poder que sigue operando en estos días de nosotros, en tiempo presente. Tu poder sigue sanando, Dios, porque tú estás sanando en este momento, tú estás obrando en este momento, tú estás levantando en este momento, tú te sigues glorificando todos los días, porque tu poder es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Gracias por tanto amor, Jesús. Gracias por tanto amor, Jesucristo. Y en tu nombre te glorificamos y te damos gracias. Amén y amén. Dios le bendiga.